tu presentación y ahí ya creo que están entrando algunas preguntas para los que expusieron anteriormente. Bueno, entonces vamos a dar paso ahora al doctor Daniel Yarnó Nicolás. Buenos días, Daniel, bienvenido. Aquí estoy, Andrea. Buenos días a todos. Buenos días, te puse ahí como coanfitrión por si querés compartir alguna presentación. Sí, por favor. Y Sí. bueno, ahí ya está, ya podés ir compartiendo. Bueno, el doctor Daniel Yarnó Nicolás es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, México. Nos trae en esta oportunidad del Simposio Internacional y Nacional Colombiano de Representaciones a Imaginarios, una ponencia que titula El turismo en busca de un nuevo imaginario. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los que están en línea. A ver, déjenme ahora ver cómo me meto. Ay. ¿Ya están viendo la... No, mi todavía no. escritorio o no? A ver, perdón, estoy un poco No, burro todavía con no. las cosas. No, discúlpame. Es que aquí estoy, compartir pantalla. Pizarra. Aquí está, ok. Bueno. Ahora sí. Ahora sí, bueno. A ver. Y creo que la puedo poner en pantalla completa. Sí, bien. Sí, ahí está. Aquí está. Perdón, a veces tengo esas cosas. Les explico lo que quiero Estamos hacer todos muy así. brevemente. Sí, gracias. Les explico brevemente lo que quiero hacer. Es, después de haber leído, escrito bastante sobre los imaginarios del turismo, me planteo la temática siguiente. ¿No sería que el turismo en sí es un imaginario? No solamente hay imaginarios específicos de turismo, el de sol y playa, etcétera, pero el turismo en sí no es una construcción imaginaria en las sociedades actuales. Bien. Ok. Mi punto de arranque es que yo creo que necesitamos rebasar los estudios del turismo de microescala, estos que hemos hecho todos, seguramente a veces por análisis de gestión de empresas, otro de estudios de gasto, estudios de percepción, etcétera, y acercarnos mucho más a preguntas fundamentales sobre lo que está pasando con el turismo, porque en este momento, evidentemente, el turismo se está tambaleando, ¿no? Como actividad y oran los secretarios de turismo y son 6%, 8% del empleo, del PIB, etcétera. Bien, entonces tenemos que regresar a los basics, ¿no? A los fundamentos, ¿no? Y mi idea justamente es que tenemos que pensar en el turismo no como un fenómeno causal de una sucesión histórica, eso Castoriadis lo trabajó muy bien, sino un imaginario que se creó un momento dado, que se transformó y que se está volviendo a transformar. Eso es mi punto de partida. Bien, en primer lugar, bueno, ya saben, según Castoriadis, dice claramente que la imaginación, no el imaginario, es una potencia creadora, una fuerza que hace surgir novedades radicales. ¿Cuál sería la novedad radical de la cual hablamos? De que la gente no viajaba. Los antecedentes del Grand Tour, ¿sí? Que era una élite aristocrática burguesa, o las burguesías que a fin del siglo XIX, las burguesías europeas, iban a las playas por razones sanitarias, de buen aire, etcétera, frente a la descomposición ambiental de las grandes ciudades, pues sí, el turismo se va a plantear como una novedad radical. Y entre las dos guerras mundiales, es decir, me voy a 36, a la organización del turismo, se formula un constructo social subjetivo a partir de que hay una disponibilidad de tiempo libre. Es decir, no se inventa el turismo y tampoco se puede decir que el turismo es el resultado de haber dado vacaciones y de haberlas pagadas. ¿Sí? Eso es lo que todo el mundo ha dicho, yo lo he dicho también, porque es el discurso habitual. Yo lo plantearía diferentemente. Había una condición
social, en la cual la gente de repente pudo descansar de la presión del trabajo, y créanme que en esa época, 1930, era una explotación terrible de los trabajadores, y tuvo dinero, pero nadie le dijo que tenía que irse de viaje, ¿no? Entonces, se va a crear el turismo como un imaginario instituyente, como lo llama Castoriadis. Es decir, un imaginario que se va a constituir para aprovechar esa coyuntura, ¿sí? Y provocar ese enorme boom de movilidad que vamos a conocer hasta la fecha de marzo de este año. Bien. El turismo se va a volver así un imaginario de mucha potencia, entre otros porque van a circular imágenes, van a circular textos, van a circular el cine, ¿no? Es extremadamente importante, la literatura de viaje, Julio Verne, Salgari, etcétera, que se va a apropiar y que va a generar entre las personas un deseo de vida. No forzosamente es una relación causal. No sé si ustedes tienen interferencia también. Alguien tiene el micrófono abierto, sí, que por favor le pediría que lo cierren, ¿no? Sí, por favor, silencien los micrófonos. Gracias. Entonces, no es un imaginario causal, sino creador, innovador y, como ya he dicho, por otra parte, actante, que plantea nuevos tipos de comportamientos en términos de Castoriadis. Y eso es un imaginario que llamamos instituyente, ¿no? Que está en su fase de creación. Bien. Pero ese imaginario instituyente se va a enfrentar a las condiciones de operación del sistema económico, ¿no? A la necesidad de acumulación de capital. Y eso se va a dar a partir de la Segunda Guerra Mundial. Si bien Trigano, para lanzar el Club Mediterráneo, empezó a comprar tiendas y llevar a sus amigos judíos a acampar en Grecia para reponerse de todo el desastre psicológico, moral y físico que fue el Holocausto, esto pasó muy rápido. A partir de este momento va a haber una orientación, ¿sí?, que se va a dar ese imaginario, yo diría casi que una manipulación, un aprovechamiento, y son las clases altas que van a marcar la direccionalidad y construyeron los imaginarios particulares sobre el turismo. No es el obrero de la siderúrgica que va a decir, quiero ir a broncearme a la playa, por favor, ni que va a querer ir a la montaña. Eso proviene de preferencias que fueron determinadas desde antes por las clases burguesas, ¿no? Y además, después de la Segunda Guerra, viene el problema de reponer las fuerzas productivas, de volver a generar empleo, de volver a crecer, y es toda la intervención de tipo keynesiano del Estado capitalista que va a crear condiciones que va a decir, ¿y por qué no desarrollamos el turismo? Estamos construyendo ferrocarriles, estoy hablando de los núcleos básicos del turismo, que son Europa Occidental y los Estados Unidos. Estoy dando mejores salarios a los trabajadores, todo el modelo fordista, de tal forma que ellos pueden comprar. Ford dijo en un momento dado, yo quiero que cada trabajador mío tenga un coche, ¿no? Y entonces, entre ese esfuerzo de reconstrucción, esta mejoría de las condiciones de los trabajadores, la mejoría de las infraestructuras a través del espacio, de las infraestructuras en el espacio, ese imaginario turístico que hubiera podido dirigirse a otras cosas, y si ustedes revisan los textos del turismo social en los años 30, 40 y 50, 60, ellos hablaban de cultura, de educación, de conocimiento, de revitalización, de naturaleza, ¿no? Todas cosas que retomamos ahora. Bien. En plazo breve, además, ese turismo va a rebasar las fronteras nacionales, ¿no? De los países europeos. Van a ser, y aquí hablo como geógrafo, van a ser como olas, ¿no? Cuando viene la marea avanza. Primero, los primeros turistas franceses o belgas, para tomar el caso, están felices de hacer 100 kilómetros para ir a la playa de Ostende o 200 a las playas de Normandía, pero pronto estaban en la Costa Azul, de ahí se pasaron a Italia, España,
país pobre, eso sí lo podían pagar, y generaron migraciones, flujo de migración nuevos, que fueron apoyados por los organismos internacionales, entre otros los financieros, que empezaron a soltar créditos para desarrollar ese tipo de cosas. Bien, un aspecto capital también para mí, y aquí retomo ideas de David Graeber, no sé si lo conocen, es un antropólogo anarquista estadounidense que se murió hace un par de semanas. Él, en uno de sus libros, se llama Normas, dice que en esta época también siempre lo que ha sido esencial para el capital era controlar y canalizar los trabajadores para evitar que se metan en lo económico y en lo político. Y qué peor que un trabajador en situación de ocio, ¿sí? Ya tiene tiempo de pensar, de reunir con nosotros y de inventar una huelguita por ahí. Que mejor canalizamos esa fuerza de trabajo en condición de descanso, de vacancia, literalmente, ¿no? Que los canalicemos a que hagan otro tipo de cosas, ¿no? Y eso para mí es la modificación que va a tener el turismo. La primera fase fue instituyente y era abierta. La segunda fase fue canalizar sobre nuevos destinos que se van a masificar, como esa foto horrible que puse, horrible, no la foto en sí, sino el contenido, la que puse arriba de esta transparencia de PowerPoint. Se va a masificar el turismo en el contexto de lo que se ha llamado la economía fordista, marcado por la homogeneización de los productos, de los destinos, de las actividades, bajo una direccionalidad impresa por empresas cada vez más creciente. Hilton ahora rebasa el 1.000.000 de cuartos, ¿no? No nos olvidemos. Los tour operadores, cuando tronó Vagón y Cook, fue una hecatombe de empleos, una hecatombe de actividad, y eso fue reciente. Aún después de la crisis de 73 y las posteriores, el poder de esos grupos no ha cambiado radicalmente, ¿no? Y en alguna forma los estados nacionales han sido los brazos operadores de la política de crecimiento turístico que estaban promoviendo esas empresas, respaldadas con organismos internacionales que bien conocemos todos los que trabajamos en turismo, como la OMT o la WTTC, ¿no? Bien. De esta forma, lo que yo planteo es que el turismo se vuelve un imaginario instituido en el centro de Castoriadis, ¿no? Ya es un imaginario turístico cuasi monopólico, ¿no? No monopólico porque hay una sola empresa, pero monopólico en orientación subjetiva, que se marca que sus rasgos esenciales son neocolonización del llamado tercer mundo, como se decía en la época, a pesar de que supera las fronteras, una época en que las fronteras están muy cerradas, con un exotismo sustentado en visiones imaginarios del otro, ¿no? Una fuerte explotación de los trabajos y economías locales. David Graeber en uno de sus libros más famosos, su título es Trabajos de mierda, y lo siento mucho, pero en turismo hay muchos trabajos de mierda, hay trabajos mal pagados que no sirven de nada, etcétera, que es un tema a la cual hay que regresar. Y muchas veces esta evolución del turismo aplastó, destrozó los entramados socioeconómicos locales en donde se venían a implantar. Todo eso con un discurso internacional que es todavía el discurso de hoy, generado por las máquinas pensantes, ¿no? Los think tanks del turismo, incluyendo entre otros la OMT y a veces muchas universidades, incluyendo expresiones preestablecidas, admitidas por gobiernos centrales y periféricos, empresas multinacionales y locales. Industria sin chimenea, turismo factor de paz, turismo generador de empleo, generador de desarrollo regional. Ese es el vocabulario de todos. Es el vocabulario que envuelve esa institucionalización radical del turismo monofásico, para decirlo así, ¿no? Ahora, cuando se habla de instituido, cuando se habla de instituciones en el sentido de Castoriadis, no estamos hablando de
de institución de gobierno, institución de cámara de empresas, etcétera, sino del sistema de normas, valores, lenguajes útiles, procedimientos y métodos para afrontar las cosas y hacerlas. Esa es la definición de Castoriadis. Bien. Un aspecto muy grave de este imaginario, instituido, ya en su fase instituido, es que requiere y es un vector de mercantilización de las actividades. Ya no es el obrero que se va en tren o que toma el autobús y que se lleva su lunch y que tiene una tienda de campaña y visita unas cosas y se toma la copa en el café de pueblo, sino que tiene que ir a hoteles, a aviones, a usar transporte aéreo, cruceros, etc. Y es lo único, fíjese bien, es lo único que están santificado y contabilizado las estadísticas turísticas. El resto no existe, ¿no? Si yo voy a una casa de campo, sí soy turista, de hecho, pero no estoy registrado. Si voy a ver a mi abuelita en el pueblo fulano de tal, en principio soy turista, eso no se registra. Lo que se registra es que todo lo que pasa por el vector de la mercantilización, la comodificación, como dicen los anglosajones, ¿no? Esto es lo que yo creo que ha pasado, más allá de los efectos de masificación y de las ridiculeces como la foto de arriba de ese crucero que parece que va a cortar en dos Venecia, lo que ha quitado el turismo, esta forma de pensar el turismo, es su esencia creadora, ¿no? Lo que veíamos en la ponencia de Maribel Osorio y de Adriana Vázquez es que los jóvenes todavía están pensando, quizás porque son jóvenes acomodados, están pensando en viajar para aprender, para divertirse, etcétera, en cierta forma. Pero si no fuera por eso, yo creo que la mayor parte del turismo se está ejerciendo bajo mecanismos de autómatas que van a diversos lugares, que ven ciertas imágenes, que se alojan en ciertos hoteles, todo eso, digamos, auspiciado y quizás vuelto exponencial por las redes sociales, ¿no? El mejor alojamiento, el más barato, pues uno se mete a hoteles.com, se mete a Despegar o lo que sea, y ella tiene toda esa comodificación a mano. Esa esencia creador, este descubrimiento del otro y del otro espacio, etcétera, lo estamos perdiendo cada vez más con la forma instituida del turismo, que es el turismo masivo. Ahora, viene el COVID. El COVID es una ruptura brutal, ¿no? El COVID rompe uno de los imaginarios más fuertes del capitalismo actual, es la movilidad, ¿no? Allá hay que seguir lo que decía John Uri de un lado y Noé Salazar del otro. La globalización, que fue una forma de seguir con la acumulación, necesitaba de la movilidad. Que el chino de 5 pesos me hiciera los chips de mi teléfono, que el de Bangladesh me hiciera mi camisa, que después me la venden 30 euros o 50 euros. Exige movilidad, exige todo tipo de transporte. Y lo estamos viendo ahora en forma evidente, ¿no? Eso pone en evidencia la dependencia nefasta de las economías y locales de esos modelos masivos, inclusive del turismo masivo, ¿no? Están bloqueados, los trabajos se han perdido, las empresas se están desbaratando una tras otras, y finalmente, desgraciadamente, ya estamos vislumbrando que son esas mismas empresas que van a recibir los subsidios de los estados para reactivarse, porque todo el mundo le pone ahora un cirio a la Virgen de Guadalupe diciendo, por favor, regresemos a donde estamos antes, ¿no? No nos olvidemos de los impactos ambientales. Nora Bringas, que trabajado mucho sobre ese tema, hablaba de porcentaje, no me acuerdo exactamente, de porcentaje de la contaminación atmosférica provocada por los vuelos, en particular los vuelos, toda la aviación turística, etcétera, ¿no? Sin embargo, en esa época de COVID,
vemos algo que para mí es prometedor, es la recuperación incipiente de discursos alternativos, que siempre lo ha habido desde 30, 40 años, yo los he oído, he participado de algunos, y ahora sí la gente dice, a ver, hay que pensar diferente, ¿no? Necesitamos un nuevo imaginario radical del turismo, ¿no? Repensar el turismo implica nuevos tipos de comportamiento de la sociedad, ¿no? Es decir, en cierta forma, tenemos que desdecirnos de nuestras actividades anteriores. Para descansar en vacaciones, ¿no? Para ser feliz en familia, para descubrir, para inventar, para cultivarse, etc. No necesitamos hacer 8.000 kilómetros, ¿sí? Y seguramente no necesitamos hacer lo que está haciendo la línea Qantas, de subir gente en un avión, eso está hablando en estos días, subir gente en un avión para ir a volar 4 horas arriba de la Antártida, tranquilamente, para gastar combustible y decir que viajaron. Estamos llegando a niveles absurdos con el modelo turístico actual. Tenemos que pensar que quizás tenemos que viajar menos y a distancias más cortas. Tenemos que favorecer productos locales, ¿sí? Productores locales. Pero no estoy hablando solamente de productor del servicio turístico, sino el productor de la lechuga o del pescado o de la carne que vamos a comer. Varios estudios que hemos hecho en México demuestran que, por ejemplo, lugares como Los Cabos se va a buscar el pescado a La Paz, a la capital del estado, porque hay un gran mercado de pescado, en vez de aprovechar la pesca local. La respuesta de los empresarios es, sí, pero hay épocas que no, y los mismos pescadores están atrapados, que tienen mercado y a veces no tienen mercado, ¿no? Bien. Respetar las culturas locales, pensar en pequeño tamaño y obviamente evitar o hasta recuperar el medio ambiente por el viaje. Es decir, tenemos que establecer, no hacer un nuevo imaginario, sino propiciar condiciones en la sociedad que lleven a que la sociedad construya, el imaginario es social, el imaginario social, el imaginario del turismo es social, reconstruir condiciones para que digan, es cierto, ya le tenemos que parar. Eso empezó, si se acuerdan, empezó, por ejemplo, con la vergüenza de volar, ¿no? Que se empezó a dar en los países escandinavos, cuando la gente dijo, no, a ver, si me voy a Barcelona, me voy a echar las 8 horas de tren, pero no me voy en avión en 1 hora. Eso no se vale, no es forma de hacer viaje. Ese tipo de cosas, generar conciencia. El imaginario no se va a crear solito, las empresas no se van a crear solitas, se necesita una demanda que se construya de condiciones distintas. Y para eso la gente tiene que pensar diferentemente y para poder empezar a comportarse diferente, ¿no? Ese sería como un nuevo bautizo del turismo, ¿no? Con un imaginario radical en el sentido de Castoriadis, un nuevo imaginario instituyente que nos lleve a repensar el turismo como un elemento creativo, formativo, que genere nuevos valores, esos valores que podría ser de convivialidad, de apoyo mutuo, de cooperación, de autonomía, de libertad y de ética, ¿no? Recogí esa foto, esa es una foto tomada en un barrio obrero de Bélgica, no tengo bien la fuente porque la bajé así de un periódico hace poco y la guardé. Ese es un día de no trabajo de clase obrera en 1949, en un barrio bastante fregado, probablemente de Bruselas. La gente está afuera, está leyendo su periódico, los niños están jugando, hay abuelos, ¿no? La gente se habla de puerta a puerta. Necesitamos un nuevo tiempo libre, ¿no? Una nueva concepción del tiempo libre. Esas cosas las estamos hablando en México desde los años 80. Empezó a haber publicaciones, empezó a haber diversas formas de difundir esas ideas, pero obviamente el tsunami que significó la expansión
que ya había significado la expansión del turismo de masas, hizo que no se difundió claramente y no fue aceptado en alguna forma ni por los mismos estudiantes de turismo, que estaban dispuestos a estudiar turismo para insertarse en trabajos pobres. Yo recuerdo siempre, y le decía a Maribel Osorio, una vez que fui a la Ciudad de México, y el bellboy, digamos, del hotel, un buen hotel, me saluda cuando llego y me sorprendo y dijo, perdón, te conozco. Y me dice, sí, usted me dio clase en la maestría de la Universidad del Estado de México. Sentí mucho dolor, ¿no? De pensar que ese chico tenía, I have a dream, como decía alguien, como Luther King, ¿no? Y su sueño acabó siendo abrir la puerta y cargar maleta. Esos son los empleos de mierda de la cual habla David Graeber. ¿Sí? Si el turismo lleva esto, yo creo que no es un buen turismo, ¿no? Hay otros sistemas de valores que tenemos que reforzar en la sociedad y esto nos va a llevar a un turismo que de por sí se va a hacer diferente. Va a ser un turismo en la cual lo básico que va a haber en un hotel no son los negocios de abajo del restaurante, sino va a ser espacios de intercambio, espacios de cooperación, lugares en la cual se puede convivir con otras personas, conocer otras personas, etc. Y esto se tenía que manejar con una ética que actualmente no existe dentro del sistema turístico. Ya con eso lo dejo, espero no haberme pasado el tiempo y les agradezco mucho haberme escuchado. ¿Listo, Muchas Andrea? gracias. Muchas gracias, Daniel, Yerno, Nicolás. Bueno, ya acá hay unos cuantos comentarios para los demás expositores también, algunas preguntas, después vamos a dar lugar a las mismas. Bueno, nos quedan dos ponencias